Yo les quiero confesar que originalmente hice este libro no para publicarlo, lo hice para que lo leyera Enrique Peña Nieto. Porque yo dije, bueno, si no lee textos, pues hacerle monitos. No vamos a hacerle monitos, entonces para que los... Pero no, resulta que hay que explicarle los monitos a Peña Nieto. Entonces, esta es una de las razones por las que se ha retrasado la presentación de la reforma de Peña Nieto. Porque esta reforma sí es un robo en serio, es un robo en forma a la nación. Entonces decidieron ponerle en otro contexto. Efectivamente, el proyecto del libro, la idea del libro es dar una visión muy didáctica, muy general, a grandes rasgos, de lo que es la historia del petróleo en México, y también presentar en términos llanos, en términos muy sencillos, toda una cantidad de información que ha venido produciendo la prensa alrededor del petróleo y que es muy fuerte y que efectivamente nos lleva a conclusiones muy diferentes a las que está manejando el consenso mediático en nuestros tiempos. Hoy en día el consenso mediático nos está empujando esta reforma y nos dice cosas que son realmente fantásticas. Nos dicen cosas como, por ejemplo, que México, que esta es una reforma, que es una reforma que va a abrir Pemex a la iniciativa privada, pero que eso no es una privatización. Si lo abren, aquí hay un problema muy sencillo. Si lo abren a la privatización, a la iniciativa privada, es que van a privatizar. Es decir, yo no sé de dónde sacan que van a abrir a la industria privada, pero que eso no es sinónimo de privatizar. Por supuesto que es una privatización. Nos dicen, por ejemplo, que es una reforma de corte cardenista. Yo supongo que lo están planteando porque piensan entregar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, y no te lo explicas. Nos dicen que es una reforma que va a modernizar Pemex, pero revisamos la reforma, es decir, si revisamos las iniciativas, lo que se ha dicho, lo que han planteado, no se habla de hacer nuevas inversiones en tecnología, no se habla de hacer nuevas inversiones en las plantas, etcétera. No, entonces, ¿de qué modernización se trata? Entonces ya nos dicen, bueno, es que México es un fenómeno atípico en el contexto internacional, porque México sigue teniendo un sistema energético, es una anomalía, es un sistema energético muy cerrado. Bueno, sí lo es, y es justamente lo que le ha dado equilibrio a este país a lo largo de 75 años. Sí, una de las pocas cosas que le han dado estabilidad económica a la nación mexicana en todos estos tiempos, incluso estos tiempos de saqueo neoliberal, ha sido el petróleo. Entonces, pon tú que sea una anomalía a nivel internacional, pero para nosotros es la norma. Y no nada más es la norma, sino que es una norma deseable, porque nos ha hecho mucho bien mantener el petróleo mexicano a pesar del saqueo. Pemex está en una situación administrativa pésima, sin duda que lo está, claro, por supuesto que hay problemas, que Pemex presenta problemas de corrupción graves, ¿no? Pero en ese caso lo que tenemos que hacer es revisar quién lo ha administrado y cómo lo han ido administrando. Y lo que vamos a ver es que lo han administrado o realmente es un caso de retraso mental brutal, lo que tenemos, o bien es un caso de mala fe incuestionable. Y yo me tiendo a inclinar por la segunda respuesta. Yo estoy convencido que a Pemex lo han mal manejado a propósito, con la finalidad expresa de privatizar. El problema es que a estas alturas nosotros ya sabemos que las privatizaciones no son la salida, no son la panacea, no son una buena alternativa ante la crisis de estas empresas. Han privatizado un montón de cosas y en todos los casos nos prometieron lo mismo, nos prometieron que eso iba a ser en beneficio de la nación, en beneficio de todos los mexicanos, que iban a bajar los precios del teléfono, de los ferrocarriles, de la gasolina, de quién sabe qué. Todo nos lo han prometido y ha redundado en todo lo contrario. Privatizaron Teléfonos de México y pagamos una de las telefonías más caras del planeta, y el dinero que antes se regresaba a la nación, que antes se invertía en la nación, ahora queda en manos de una sola persona, que es el hombre más rico del planeta, o el segundo hombre más rico del planeta, según el día. También tenemos que Ferrocarriles Nacionales decían que daba muy mal servicio, lo resolvieron muy bien, Ferrocarriles ya no da servicio.
Ya se cerraron las líneas de ferrocarril. Nos dijeron que la banca que era un drama que México tuviera una banca nacionalizada. Privatizaron la banca y acabamos pagando un Fobaproa, acabamos con un Fobaproa que nuestros nietos no van a acabar de pagar. Es una brutalidad lo que están haciendo. Entonces, ya no pueden argumentar, ya no pueden decir que las privatizaciones son buenas. Entonces, disfrazan el término, dicen que se trata de una modernización, que se trata de una reestructuración, que no están reestructurando Pemex. Es decir, si nosotros revisamos con cuidado lo que están planteando estos señores, vamos a ver que lo que están haciendo es una entrega de una parte importante de la renta petrolera. Y hay que entender una cosa con los señores neoliberales: estos señores han ido haciendo sus reformas de manera muy pausada, de manera muy lenta, muy organizada, muy programada. No hicieron las reformas de golpe en la década de los 80, las han ido haciendo de a poquitos, y a partir de esos cambios, pero a la larga esos cambios sí implican cambios muy profundos y cambios de fondo que sí nos han afectado a los mexicanos en serio. La reforma de Calderón ha permitido que se le concesione a empresas extranjeras un montón de campos petroleros a todo lo largo del país, ¿no? Y el problema es que la reforma de Peña Nieto es un complemento de la reforma de Calderón. Es simplemente, digamos, cerrar la pinza para permitir la apertura del petróleo mexicano a las grandes empresas petroleras extranjeras. Lo que sabemos todavía de esta reforma es poco, pero lo que se ha filtrado es muy grave. Es decir, y además es muy curioso porque lo empezaron filtrando en Estados Unidos, y eso ya de suyo trae un mensaje de por qué no lo vienen a decir a México, por qué lo tienen que ir a decir a Estados Unidos. Pues porque les sirve a los Estados Unidos, y en Estados Unidos lo van a recibir bien. Esa es la única explicación. Y lo que han planteado es muy serio. Primero, Calderón ha planteado que se trata de una reforma de fondo, que se trata de una reforma que quiere darle seguridades a los inversionistas extranjeros, y por lo tanto es una reforma que se plantea cambios constitucionales. Esto implica cambios de fondo al artículo 27 constitucional. Y eso, señores, no lo podemos aceptar. La segunda cosa otra de las cosas que han trascendido, Peña Nieto ha dicho que es una reforma que busca cambiar las reglas del juego de la industria energética nacional. Las va a cambiar, y en detrimento de los mexicanos, en beneficio de las multinacionales petroleras. Y lo que filtraron al mismo tiempo al Wall Street Journal altos funcionarios del gobierno mexicano es que se está planteando en otorgar concesiones de explotación a 25 años. Perdóname, esto es muy grave. Esto es muy grave, porque además hacerles concesiones de exploración, explotación y lo que quieras a 25 años. Esto quiere decir que los mexicanos durante 25 años no tendremos el control de esos pozos petroleros. Y además, concretamente está planteando darle esta concesión en aguas profundas, en los yacimientos de aguas profundas. Que además es muy chistoso porque bien sabemos que una parte importante, que ahí hay yacimientos muy importantes, pero el grueso de los yacimientos probados de México están en aguas intermedias, que es donde Pemex tiene una tecnología probada de explotación. Pemex es líder mundial en la explotación en aguas intermedias, y eso es lo que van a buscar explotar primero con esas concesiones. El problema de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras es muy serio. Lo vivimos aquí en México a principios del siglo XX. El problema es que si tú le dejas a las empresas extranjeras estas concesiones, pues ellos van a hacer lo que quieran con esas concesiones y no te van a dar cuentas claras. Imagínate tú que le cedemos a la Shell o a la Exxon una explotación, un yacimiento en el que hay una explotación de 1 millón de barriles diarios, sacan 1 millón de barriles diarios y te dicen, híjole mano, nos ha ido re mal, solo hemos podido sacar 25 barriles y aquí te damos tu lana por tus 25 barriles y déjanos a nosotros porque estamos teniendo pérdidas. Y como es un negocio conjunto me tienes que pagar porque estoy teniendo pérdidas muy grandes. Mira, entonces el problema es que cómo presionamos a estas empresas para que nos den cuentas claras, sobre todo porque una de las cosas que se han planteado en la reforma de Calderón y que se están planteando en esta reforma, según han trascendido, es que una parte de los litigios se van a llevar a los tribunales internacionales.
Entonces, es una pérdida neta de soberanía. Y la otra cosa que también es muy grave del proyecto de los trascendidos de Wall Street es que, entre otras cosas, se ha planteado entregarle a las multinacionales petroleras extranjeras la explotación de gas shale y del petróleo esquisto bituminoso, que es el futuro de la energía de la industria petrolera a nivel mundial. Es riesgoso explotar petróleo esquisto bituminoso y todo eso, pero es el futuro de la industria. Entonces, entregar eso es gravísimo. ¿Cuál es la gran fuente de divisas que vamos a tener en México? Pues el narco. Entonces, la entrega del petróleo es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional, es un problema de estabilidad, es un problema de soberanía, es un problema de todo. Es decir, la gente no se ha dado cuenta de lo grave que es esta iniciativa petrolera. Es una iniciativa que efectivamente atenta contra la nación, es un disparo al corazón de la nación. Tenemos que parar esta iniciativa. Y quiero decirles una cosa, no podemos confiar en nuestros representantes políticos, por desgracia. Los argumentos que nos dan para la privatización son muy endebles. Dicen que se está acabando, que no explotamos lo suficiente. ¿De veras tenemos que explotar tanto? Porque si nos seguimos esta lógica nos vamos a dar cuenta que lo que ha pasado en los últimos 30 años es que México se ha ceñido a la agenda petrolera de Washington, no una agenda petrolera mexicana. Tenemos que regresar a una agenda petrolera mexicana. El petróleo, el que está en el subsuelo, no se nos va a poscaguar, no se nos va a pudrir por estar en el subsuelo. El petróleo, al contrario, va a aumentar su valor porque se va a hacer más escaso con los años. El petróleo es una fuente de riqueza enorme. Los argumentos de fondo son, uno, que hay una lógica neoliberal detrás de todo esto. Es decir, estos señores están convencidos de que sí hay que privatizar porque eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, eso es lo justo. Nosotros sabemos que no. Sabemos que las privatizaciones han sido un fracaso y un horror para nosotros. Y el otro asunto que está ahí pendiente es el tema de los dineros. Es decir, yo no sé quién va a operar estas concesiones, pero hay mucha gente que se va a hacer extraordinariamente rica con estas operaciones de concesiones de explotación de pozos, de concesiones de territorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? No somos nosotros, esa riqueza no se va a socializar, porque las empresas multinacionales tienen la fea costumbre de corromper al que se deje a medida que van pasando. Bueno, y el otro problema que tenemos es, bueno, ¿y qué están haciendo los legisladores del PRD? Allá adentro, hay un problema de fondo. ¿Qué están haciendo en el Pacto por México? Avalar el Pacto por México es avalar todas las reformas, no solamente las reformas educativas, la reforma en telecomunicaciones, es también avalar esta reforma. Aquí hay un problema de fondo. Es decir, Andrés Manuel el otro día decía, es decir, nos aliamos con el PRD siempre y cuando el PRD se salga del pacto. Yo creo que tiene razón. Es decir, no podemos mantenernos, es decir, ahí hay un juego muy viciado en este sector, que está por un lado negociando el pacto y por el otro lado diciendo que se opone a las reformas, que jueguen claro, que hablen claro. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es exigirles que se salgan del pacto, exigirles que jueguen limpio y exigirles que se alineen a la defensa del petróleo. Y yo lo que traté de hacer con este libro, aparte de que Peña Nieto lo leyera, cosa que no lo logré, lo que traté de hacer con este libro es darle a la gente que va a defender el petróleo herramientas argumentales, un cuerpo argumental lo suficientemente documentado para que pueda defender el petróleo con firmeza, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, miren, vamos a movilizarnos y vamos a tener que movilizarnos para defender el petróleo. Este libro no pretende ser más que una herramienta para eso, y muchas gracias. Scene 1, Apple, take 1.
Roger on Union 121. Roger. 34 1